Buenos días, aprendices. Hoy vamos a iniciar ejercicios de cálculo de límites en los que vamos a necesitar conocer lo que llamamos la regla del L'Hopital. La regla del L'Hopital nos va a ser muy útil para resolver algunos tipos de indeterminación. Cuando hay un cociente en el que aparecen indeterminaciones del tipo 0 partido 0 o infinito partido por infinito, vamos a utilizar este mecanismo que nos dice lo siguiente: que una función, el límite de una función en el que aparece esa indeterminación es el mismo que el límite de la derivada del numerador dividido por la derivada del denominador. Es decir, voy a poner un ejemplo con una gráfica. Yo tengo una función, supongamos que esta es mi función y yo estoy calculando el límite cuando esta función tiende a infinito. Esta función tiende a infinito y lo vemos perfectamente que el límite va a ser 0, el límite de la función. Pero resulta que esta función es un cociente y al resolverla pues nos da una indeterminación 0 partido por 0, por ejemplo. Si nosotros de esta función hallamos otra función que se va a obtener haciendo la derivada del numerador, hacemos su derivada, aquí tenemos una función, f de x, partido por g, otra función. Hacemos la derivada del numerador y aquí hacemos la derivada del denominador. Bueno, pues la regla del L'Hopital nos dice que el límite al que tiende esta nueva función que hemos obtenido, en lugar de poner en el numerador la función, poniendo su derivada, y en lugar de poner en el denominador la función que teníamos, ponemos su derivada, pero va a dar la casualidad que estas dos funciones van a tener el mismo límite. Esta otra a lo mejor es una función de este tipo, yo que sé, por ejemplo así, pero si os dais cuenta, el límite también de esa función en el infinito, que es donde estábamos calculando el límite de esta, va a coincidir con el límite de esta. Y entonces eso nos va a servir para calcularlo, porque en este caso no vamos a tener la indeterminación que nos salía aquí, que era una indeterminación 0 partido por 0, infinito partido por infinito. Sin embargo, aquí ya no nos sale esa indeterminación y podemos calcular el límite. Vamos a verlo con este caso. El límite, bueno, aquí nos quedaría el logaritmo de 1 es 0 y 1 menos 1 es 0. Luego tenemos una indeterminación de este tipo, 0 partido por 0. Entonces aplicamos la regla del L'Hopital. Y la regla del L'Hopital dice que este límite es igual que este otro. Límite, cuando x tiende a 1, ¿de qué nueva función? De un cociente también, en el que el numerador va a ser la derivada del numerador de esta, derivada del logaritmo, 1 partido por x. Y en la que el denominador va a ser la derivada del denominador de esta. La derivada de esta es 1, la derivada de esta es 0, 1 menos 0, 1. Luego va a ser este nuevo límite. Límite de 1 partido por x. ¿Y qué pasa aquí? Aquí ya no tenemos ningún problema de indeterminación. 1 partido por 1 es 1. Luego, el límite de esta función va a ser igual al límite de esta otra, que no es igual, es otra función diferente, pero su límite sí que va a ser el mismo límite que el de esta. Y va a ser 1. En este caso, digamos que la función, vamos a calcular el límite en 1, y la función esta logaritmo es una cosa así. Esta sería la que tenemos inicialmente, el logaritmo de x, y resulta que el límite cuando nos aproximamos al 1 es 1. Y esta otra nueva es una función que es así. Esta y así, ¿no? Una hipérbola. Pero coincide que en el 1 estas dos funciones tienen el mismo límite. Cuando nos aproximamos al 1 por la derecha y por la izquierda, tanto el límite de esta función, de esta, como el límite de la otra, de 1 partido por x, es el mismo, con lo cual en este caso hay una indeterminación, pero en este otro no, y lo podemos calcular. Y con esto terminamos el primer ejercicio.